a todos, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo de estudiantes que hace parte de la maestría de inteligencia de negocios. Hoy vamos a estar hablando en este video sobre la implementación del modelo IPLER basándonos entre la cohesión que existe entre la estrategia y la cultura organizacional. Dentro de este espacio, lo que queremos hacer nosotros es hacer un primer acercamiento frente a lo que es el modelo IPLER versus un caso organizacional en donde analizaremos todo lo que tiene que ver con el inspeccionar, la etapa de preguntar y predecir, la etapa de leer y valorar, de poder expresar lo leído y la etapa de revisar. Aquí analizaremos luego de este primer escenario una segunda fase que es el caso organizacional que tiene que ver con una de las marcas más reconocidas que es la marca Starbucks. Dentro de esta segunda parte analizaremos inspeccionar, preguntar, leer, expresar y recapitular basándonos en este caso de estudio que hemos escogido para esta marca específicamente y terminaremos con las referencias sobre las cuales este grupo se ha basado para poder tener este video el día de hoy. Iniciaremos entonces con esta primera etapa de inspeccionar, basándonos en el autor Carlos Martínez en su artículo Elementos para la relación entre cultura organizacional y estrategia del año 2019. En esta primera etapa y en esta etapa de inspección, lo que hemos hecho nosotros como equipo es poder encontrar esta tesis que el autor defiende. Y esta tesis está planteado en que la cultura organizacional es fundamental para el éxito de la estrategia de cualquier organización, por lo que se convierte en un recurso estratégico que debe ser gestionado cuidadosamente y que representa no solamente los valores y las creencias, sino también las experiencias que sumadas esas tres categorías, digamos que traducen ese sentimiento de que toda la organización y los diferentes públicos que tienen relación directa e indirecta con la organización tienen una interacción sobre las cuales se logran sentir identificados. Para la segunda etapa de preguntar y predecir, como equipo hemos analizado esta lectura y hemos llegado a establecer dos preguntas sobre las cuales daremos la respuesta más adelante. La primera pregunta es si la cultura organizacional es un factor fundamental para el desarrollo de las empresas. Y también nos preguntamos como equipo cómo incentivar la cultura organizacional en entornos que están mediados por la tecnología, basándonos en esta maestría en inteligencia de negocios en la que hacemos parte nosotros. Después de analizar y debatir un poco en grupo, llegamos a las respuestas de estas dos preguntas que hacen parte de esta tercera etapa de leer y valorar. Dando respuesta a la primera pregunta, en donde nos planteábamos si la cultura organizacional es un factor fundamental para el desarrollo de las organizaciones, pues nosotros como equipo y basándonos en la lectura que tenemos para este espacio, consideramos que la cultura organizacional es sin duda uno de los factores fundamentales para el desarrollo de las organizaciones, ya que no solamente influye en el comportamiento de los miembros de una organización, sino que también condiciona el éxito de las estrategias digitales y organizacionales y sobre todo la capacidad que tiene la empresa de adaptarse a los cambios del entorno y a mejorar su productividad y crear diferenciación a partir de la tecnología que está muy ligada a esa cultura organizacional. Y dentro de la segunda pregunta que planteábamos como equipo, que tiene que ver en cómo incentivar la cultura organizacional en entornos mediados por la tecnología, estamos seguros que esto es un desafío que requiere adaptar estas prácticas tradicionales en cuanto a gestión cultural a estos nuevos entornos y dinámicas digitales. Basado en este artículo de los elementos para la relación entre la cultura organizacional y la estrategia, nosotros podemos identificar que existen varias estrategias clave para fomentar una cultura organizacional sólida en contextos tecnológicos, teniendo en cuenta una comunicación digital efectiva, teniendo en cuenta la utilización de la tecnología para poder medir y ajustar la cultura, entre otras muchas acciones por las cuales consideramos que dentro de la cultura organizacional debe haber una mediación tecnológica que permita evaluar y garantizar que cada una de las acciones que se desarrollan al interior de la compañía tienen cómo ser evaluadas y tienen cómo permitirnos medir qué estamos haciendo para poder reestructurar al corto, al mediano y al largo plazo al interior de las organizaciones. En la cuarta etapa, que es la etapa de expresar realmente lo leído,
Lo que nosotros quisimos hacer como equipo es establecer que este artículo es un elemento, digamos, que tiene una relación entre la cultura organizacional y la estrategia. Aquí el autor lo que ha permitido es analizar la importancia de poder integrar esa cultura organizacional como un elemento clave para el éxito de las estrategias organizacionales y a través de esa matriz de impacto cruzado que él nos comparte en su texto, pues este autor también logra identificar las relaciones entre los conceptos de estrategia y entre lo que es cultura organizacional. Y esto, de alguna manera, nos ha permitido como equipo poder darnos cuenta que la cultura es parte relevante e importante del desarrollo de la organización y que la cultura, de alguna manera, también logra evidenciar cómo, digamos, condiciona la implementación de la estrategia, como una cultura sólida realmente que permite que los equipos al interior de las organizaciones se adapten al entorno y puedan crear valor. Y adicional a eso también podemos encontrar que la cultura facilita la respuesta a diferentes cambios o situaciones en los que se encuentre inmersa la organización y que esa estrategia también como de cultura debe estar alineada a esa visión de futuro tecnológica que tenga la organización en cuanto a que la cultura fomenta también la innovación y la calidad de las organizaciones. Para la quinta etapa, nosotros planteamos este mapa y en este mapa lo que nosotros hicimos fue descifrar esos 6 eslabones que para el autor son importantes y que para nosotros en el análisis de grupo también lo son. Tenemos la cultura organizacional, la estrategia, la relación entre la cultura y la estrategia, el equipo como componente humano de las organizaciones, incentivar la cultura en entornos tecnológicos y finalmente unas conclusiones. ¿Por qué la cultura organizacional? Porque la cultura organizacional dentro de las empresas realmente es ese sistema de valores que permite generar creencias, normas y prácticas compartidas que de alguna manera lleven a generar un lenguaje y unas historias que refuerzan la identidad de la organización. La estrategia, ¿por qué? La estrategia es lo que permite que se pueda dar una adaptación al entorno, que exista una flexibilidad para responder a los cambios externos y que realmente esa creación de valor esté ligada a los procesos de innovación tecnológica y a esa calidad que va a permitir una diferenciación de la competencia. La relación entre la cultura y la estrategia, porque estas dos alineadas a lo que quiere hacer la organización, pues van a facilitar el compromiso y la alineación con los objetivos estratégicos de la organización y adicional a esto son los que guían el comportamiento y las decisiones en la implementación de la estrategia de una organización. Es decir, que cultura y estrategia establecen los parámetros de acción para la toma de decisiones mucho más efectivas al interior de la compañía. El equipo como factor fundamental, si bien nosotros como equipo consideramos que la tecnología es relevante, importante y que debe darse dentro de los escenarios organizacionales, también consideramos que la parte humana requiere que se presenten o que se den entornos colaborativos para un direccionamiento estratégico. Son las personas las que a través de sus ideas y a través de la adaptación que tengan a la tecnología y a la innovación, son las que van a permitir que las organizaciones, digamos, que sean mucho más estables a largo plazo. Y en cuanto a incentivar la cultura en entornos tecnológicos, pues buscamos que como equipo analizar que la comunicación digital debe ser efectiva, que deben haber herramientas digitales 4.0 y 4.0 de bajo costo para las pymes, para que esto realmente les permita una interacción y un ingreso formal a los entornos tecnológicos que requieren hoy en día las organizaciones. Y finalmente, pues establecemos una serie de conclusiones en el que consideramos que la cultura organizacional es el ADN de las empresas. La cultura organizacional realmente define la identidad, define lo que es una marca. La cultura organizacional es la que de alguna manera permite que los públicos objetivos directos e indirectos que tenga la organización determinen que es una marca sobre la cual quieren trabajar, sí que es una marca también a la que quieren defender y dentro de los entornos tecnológicos la cultura debe adaptarse mediante las herramientas digitales, pero también entre el equilibrio de lo humano y lo tecnológico. Basándonos en esta primera etapa del análisis IPLER que teníamos nosotros para este primer proceso, quiero invitarlos ahora a que conozcamos esta segunda parte de implementación, en donde a través del caso de Starbucks nos daremos cuenta cómo esto que vinimos analizando dentro de esta primera lectura se acopla y se alinea
con lo que como organizaciones como Starbucks, reconocidas a nivel mundial, por ser compañías que han trabajado en temas de cultura, pero que también han tenido grandes desafíos para poder enmendar ciertas situaciones, pues en este caso los vamos a poder analizar. Buenas tardes, mi nombre es Fausto Álvarez, estudiante de la maestría en inteligencia de negocios. Vamos a realizar un análisis aplicando la metodología de IPLER para el caso de cultura organizacional de la empresa americana Starbucks. Empezamos con una primera parte que es inspeccionar el caso. Una breve introducción es que la empresa americana enfrenta desafíos significativos debido a su resistencia al cambio social. Esto ha resultado en una cultura organizacional que no refleja los valores de diversidad y equidad promovidos por la sociedad actual incluyente, ocasionando en cierta medida una desconexión entre la empresa como negocio, el recurso humano y pues una parte vital del funcionamiento de ella, que es el cliente. Esto es un caso global, es una situación que enfrentan a nivel del todo el corporativo. Esto nos hace plantear una pregunta. Entonces, la pregunta es: ¿cuáles son esos factores que influyen a la resistencia al cambio dentro de la empresa Starbucks? Esa resistencia a ese cambio social. Entonces, de acuerdo al análisis que se realizó en el caso y las fuentes consultadas, dos fuentes consultadas, y podemos identificar que hay los factores que influyen, o que más y eso es la percepción de la amenaza a su cultura organizacional. Entonces, la empresa como negocio, más que café, vende es una experiencia, una imagen. Entonces, esta cultura organizacional posiblemente se va afectada bajo esta política de inclusión y diversidad que se ha afianzado dentro de sus trabajadores. Entonces, es un proceso de falta de sensibilización, formación sobre temas de inclusión, sostenibilidad y la resistencia a modificar las prácticas comerciales tradicionales. Abordar esta pregunta de investigación es esencial para mejorar la cultura de la organización y asegurar el éxito a largo plazo de la empresa. A diseñar intervenciones específicas, programas de formación que fomenten un ambiente de trabajo más inclusivo y equitativo, y obviamente pues representado o con las buenas consecuencias de aumentar la productividad, la innovación y la satisfacción de los clientes. En muchos casos la implementación de estos, el recurso humano enfrenta desafíos o choques dentro de la estrategia o de su cultura, ese cambio de cultura, y hace parte del liderazgo de la administración de la empresa poder corregir estos rumos. La cuarta etapa se compone de la solución a la pregunta problema inicial, la cual radica en la extracción o recolección de datos y del análisis de los mismos derivado de los empleados que trabajan en la compañía, pues se evalúa su percepción y opinión respecto a la cultura organizacional en la que ellos habitan día a día en su jornada laboral, y de cómo la empresa para la cual trabajan implementa diferentes mecanismos y herramientas para poder llevar su cultura organizacional a algo más actual, para poderlo reestructurar o evaluar si es necesario de acuerdo a los diferentes cambios que surgen a nivel global, como por ejemplo el contexto social. Adicionalmente, este análisis y recolección de datos permite evidenciar la brecha que existe entre la cultura organizacional de empresas nuevas y la cultura organizacional de empresas antiguas, ya que se ha demostrado que la cultura organizacional de empresas antiguas les requiere con urgencia modificar las estrategias, pues se están viendo afectadas en la relación que tienen tanto con el cliente como en el mercado a nivel global por el tema de su exposición, al ser una empresa que no mantiene concurrencia o no es acorde con los contextos sociales que poco a poco van siendo planteados a nivel mundial. Finalmente, la quinta etapa recapitula tres conclusiones
de todo este caso y de la pregunta problema. Inicialmente planteamos la recolección de los datos, que es una recolección de datos interna sobre la experiencia y la percepción del empleado como eje central respecto al comportamiento de la cultura organizacional, la cual es crucial para poder evidenciar la gestión o la administración que ha tenido la empresa frente a los cambios sociales. La segunda se relaciona con la brecha que existe entre la cultura organizacional nueva y la cultura organizacional antigua, la cual está limitada, sin evaluaciones y sin reestructuración, y demuestra una necesidad urgente para que la empresa adapte su cultura organizacional, su cultura empresarial frente a los cambios sociales. Finalmente, la implementación de una estrategia organizacional es fundamental para poder facilitar la cultura organizacional referente a las realidades sociales, pues esto permite destacar la importancia de una evaluación continua respecto a las prácticas culturales que se manejan en la empresa. Además, esto ayuda a mejorar la reputación de la misma, a generar mayor competitividad, a generar valor en la empresa y un compromiso real y genuino tanto con la diversidad como con la inclusión.